Los invitados a la boda susurraban entre sí, pero no sobre el vestido blanco de la novia ni sobre las manos nerviosas del novio. Se quedaron mirando el reloj de bolsillo que la anciana aferró durante toda la ceremonia, cuya superficie dorada reflejaba la luz de la tarde mientras lo consultaba cada pocos minutos. ¡Boom! Carter se encontraba en el altar junto a Magnolia Bass, de 88 años, preguntándose por qué una mujer a punto de casarse parecía más preocupada por contar el tiempo que por celebrar. Las palabras del reverendo sonaron huecas en la pequeña capilla cuando Bon miró a su novia. Sus dedos recorrieron la superficie del reloj con precisión experta, y por un instante sus ojos nublados se agudizaron con una intensidad que le revolvió el estómago. Cuando Sterling Rhodes, el abogado que había arreglado esta unión, se acercó con los documentos matrimoniales, Magnolia cerró el reloj de golpe y miró directamente a Bon. «No tienes ni idea de lo que acabas de heredar», susurró, con una voz tan pesada que silenció a la multitud murmurante. El rancho de Bon llevaba 3 días al borde de la ejecución hipotecaria cuando Sterling le propuso matrimonio. Un acuerdo sencillo, le explicó el abogado. Magnolia necesitaba un marido por razones legales relacionadas con su patrimonio, y Bon necesitaba dinero para salvar sus tierras. Era anciana, frágil y probablemente no viviría mucho más. La herencia resolvería todos sus problemas. Pero allí, de pie, observando su mirada fija y la forma en que manejaba el reloj de bolsillo como si guardara secretos, Bon se dio cuenta de que se había metido en algo mucho más complejo que una simple transacción comercial. La mujer a su lado no parecía a alguien que se preparara para morir. Parecía a alguien que se preparaba para la guerra. «Besa a tu novia», anunció el reverendo. Pero Magnolia levantó la mano para impedir que Bon se inclinara. «Todavía no», dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Primero debe entender ciertas condiciones». El rostro de Sterling palideció. Esto no formaba parte del plan que habían discutido. El abogado se acercó, con voz urgente y baja. «Señora Bass, acordamos que la ceremonia sería sencilla». Magnolia sonrió y Bon vio un destello peligroso tras sus rasgos envejecidos. «Sterling, tú conseguiste un marido, no una marioneta. Si Bon quiere acceder a mi fortuna, tendrá que demostrar que se la merece». Se giró hacia la confundida congregación, aún agarrando ese misterioso reloj de bolsillo. «Este matrimonio conlleva una prueba, una que comienza esta noche». Bon sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todos en esa capilla podían percibir que algo fundamental acababa de cambiar, pero nadie entendía qué. La mujer a la que creía manipular acababa de revelar que tenía todas las cartas y estaba a punto de jugarlas. La capilla se vació rápidamente tras el anuncio de Magnolia. Los invitados salieron en susurros apresurados y miradas hacia atrás. Bon permaneció inmóvil en el altar, observando a su nueva esposa doblar el certificado de matrimonio con deliberado cuidado antes de guardarlo en el bolsillo de su abrigo junto a ese maldito reloj. Sterling caminaba detrás de ellos, sus zapatos lustrados repiqueteando contra el suelo de madera como un temporizador de cuenta regresiva. «Señora Bass, esto es muy irregular», protestó el abogado con voz tensa. «Teníamos un acuerdo, una ceremonia sencilla, un arreglo sencillo». Magnolia se ajustó el chal negro y clavó en Sterling una mirada que cortaba el cristal. «Tenías un acuerdo, Sterling. Yo tenía un plan». Señaló a Bon, que seguía inmóvil junto al altar. «¿De verdad creías que entregaría 40 años de riqueza acumulada a un desconocido sin asegurarme de que pudiera asumir la responsabilidad?» Bon finalmente encontró la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. «¿Qué clase de prueba?» Sonrió, pero sin calidez. «De esas que te harán muy rico o destruirán todo lo que crees saber sobre ti mismo». Metió la mano en el otro bolsillo y sacó una pequeña llave de latón, con la superficie desgastada por décadas de uso. «Esto abre una habitación en mi casa. Tras esa puerta, encontrarás la verdad sobre con qué te has casado». Sterling se interpuso entre ellos, con el rostro enrojecido por el pánico. «Magnolia, ya hablamos de esto».
El joven necesita tiempo para adaptarse. Quizás deberíamos posponer cualquier revelación ¿Hasta qué? La voz de Magnolia cortó sus protestas como una cuchilla. Hasta que encuentres otra manera de manipular la situación. Se giró hacia Bon, extendiéndole la llave. Tómala o márchate ahora y regresa a tu rancho en ruinas. Bon miró la llave de latón. Su peso parecía más pesado de lo que un objeto tan pequeño podía soportar. La hipoteca de su rancho vencía en 3 días. Su ganado había estado muriendo de enfermedades durante todo el invierno. Sus acreedores lo rondaban como buitres. Esta mujer, este matrimonio, esta misteriosa prueba, representaban su única posibilidad de supervivencia. Pero cuando tomó la llave, Magnolia la apartó ligeramente. Antes de decidir, comprende esto. Una vez que abras esa puerta, no podrás volver a ser el hombre que eras esta mañana. Un cierto conocimiento lo cambia todo. ¿Qué hay en la habitación?, preguntó Bon, con las manos aún extendidas. La mirada de Magnolia se volvió distante como si viera algo más allá de los muros de la capilla. La razón por la que te elegí específicamente. La razón por la que Sterling te encontró específicamente. Y la razón por la que tu rancho colinda con mi propiedad. Hizo una pausa, estudiando su rostro con atención. La razón por la que tu padre desapareció hace 20 años. La capilla quedó en silencio, salvo por el latido del corazón de Bon, que retumbaba en sus oídos. El rostro de Sterling palideció como la nieve fresca. Es imposible, susurró Bon. Mi padre murió en un accidente de equitación. Magnolia le puso la llave en la palma de la mano y la rodeó con los dedos. De verdad. El viaje en carruaje a la finca de Magnolia transcurrió en un silencio sofocante. Bon agarró la llave de latón con tanta fuerza que sus bordes se clavaron en la palma de la mano mientras Sterling, sentado frente a ellos, miraba por la ventana con la expresión de quien ve cómo se desmoronan sus planes cuidadosamente trazados. Magnolia tarareaba en voz baja, consultando de vez en cuando su reloj de bolsillo como si estuviera cronometrando algo crucial. Cuando llegaron a la enorme mansión, Bon comprendió por qué Sterling había estado tan ansioso por concertar este matrimonio. La casa dominaba el valle como una fortaleza. Sus porches, envolventes y sus imponentes ventanales hablaban de una riqueza que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Su propio rancho, visible a lo lejos tras las ondulantes colinas, parecía un juguete en comparación. Impresionante, ¿verdad?, observó Magnolia, al notar su mirada desorbitada. 40 años de cuidadosas inversiones y astutas decisiones empresariales habían construido todo esto. Se detuvo en la escalera de entrada y se giró para mirarlo directamente. Claro que no siempre fue mío. Sterling se aclaró la garganta con nerviosismo. Quizás deberíamos hablar de los asuntos financieros antes de explorar la historia familiar. ¿Historia familiar? La voz de Bon se quebró ligeramente. ¿Qué historia familiar? Magnolia ignoró las señales cada vez más frenéticas de Sterling y los condujo a través de la puerta principal hacia un gran vestíbulo dominado por óleos de hombres de rostro severo y mujeres elegantes. Pero fue el retrato en lo alto de la escalera lo que dejó a Bon sin aliento. El hombre del cuadro compartía su cabello oscuro, su mandíbula firme e incluso la cicatriz sobre la ceja izquierda que Bon había heredado. Un hombre guapo, ¿verdad? La voz de Magnolia tenía un dejo de vieja tristeza. Joshua Carter, mi primer marido. La llave se le escapó de las manos a Bon y cayó al suelo de mármol. Sterling se apresuró a recuperarla, pero Magnolia fue más rápida a pesar de su edad. Levantó la llave a la luz que se filtraba por las vidrieras, y Bon pudo ver intrincados grabados en su superficie. Mi padre se llamaba Joshua, susurró Bon, con voz apenas audible. Lo sé, respondió Magnolia simplemente. Estuve allí cuando naciste. Te sostuve en mis brazos cuando respiraste por primera vez. Empezó a subir las escaleras, cada paso deliberado y medido. También estuve allí la noche en que tu padre tomó la decisión que lo cambió todo. Sterling agarró el brazo de Bon,
con desesperación. No la escuches. La mente de la anciana ya no es lo que era. Son las fantasías de alguien que ha vivido demasiado tiempo con demasiados arrepentimientos. Pero Bond se soltó del agarre del abogado y siguió a Magnolia escaleras arriba, pasando junto a retratos de personas que le resultaban cada vez más familiares a medida que subían. En el rellano, se detuvo ante una pesada puerta de roble marcada con los mismos intrincados patrones que decoraban la llave de latón. Tu padre estuvo en este mismo lugar hace 20 años, dijo Magnolia, poniendo la mano en el pomo de la puerta. Él tenía la misma opción que tú ahora. Abrir la puerta y descubrir la verdad o marcharse y vivir con preguntas que te perseguirán para siempre. Le tendió la llave de nuevo. Él eligió marcharse y eso lo destruyó. Desde lo profundo de la casa se oyeron pasos rápidos y acercándose. Alguien más estaba allí. Alguien que, al parecer, no quería que se abriera esta puerta. Los pasos pertenecían a una mujer de unos 30 años con la mirada penetrante de Magnolia y la mandíbula obstinada de Joshua. Apareció en lo alto de las escaleras respirando con dificultad, con su traje de montar polvoriento por lo que debió haber sido un viaje desesperado para llegar a la casa antes de que llegara este momento. Abuela, aléjate de esa puerta, ordenó, con voz autoritaria a pesar de su evidente agotamiento. ¿Y tú? Señaló a Bond. Deja esa llave y sal de esta casa antes de que destruyas lo poco que le queda a esta familia. Magnolia sonrió con sincero cariño. Clement, querido, me preguntaba cuándo llegarías. Consultó su reloj de bolsillo de nuevo. Justo a tiempo, como siempre. Planeaste esto, acusó Clementine, mirando a Magnolia y a la puerta cerrada. El matrimonio, el momento, incluso que Sterling lo encontrara específicamente. Se volvió hacia Bond con hostilidad no disimulada. ¿Tienes idea de en qué te has metido? Bond estudió el parecido familiar entre las dos mujeres. Las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. Eres la hija de Joshua, mi hermanastra. Sterling, que había estado inusualmente callado, de repente dio un paso al frente con renovada confianza. Precisamente por eso debemos manejar estas revelaciones con cuidado. Las reuniones familiares pueden ser emotivas, pero los asuntos legales requieren mentes despejadas y la documentación adecuada. Asuntos legales. Clementine rió con amargura. Sterling, idiota. Aquí no hay asuntos legales. Nunca los hubo. Sacó un documento doblado de su abrigo y se lo tiró a los pies. Tu preciado contrato matrimonial no vale nada. La abuela lleva 3 años legalmente muerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bond miró el documento, luego a Magnolia, que seguía sonriendo como si Clementine acabara de anunciar el tiempo. Muerto. La voz de Bond salió como un graznido. Declarado muerto tras desaparecer durante una cacería. Clementine confirmó que la herencia ha estado en un limbo legal desde entonces. Sterling lo sabía cuando se acercó a ti. Ha estado usando la identidad falsa de la abuela para acceder a fondos que legalmente pertenecen al Estado. El rostro de Sterling recorrió varios colores antes de posarse en el gris. Eso no es. La situación es más compleja de lo que crees. Magnolia finalmente habló, con voz firme y divertida. Oh, Sterling, ¿de verdad creías que no sabía de tu pequeño plan? Buscó en su código y sacó un sobre grueso. Te he estado viendo malversar mis cuentas durante meses. Cada firma falsificada, cada retiro fraudulento, cada intento desesperado por mantener la ilusión de que tenías el control. Le entregó el sobre a Bond. Dentro, encontrarás registros detallados del robo de Sterling, junto con pruebas que lo enviarán a prisión por mucho tiempo. Su mirada no se apartó del rostro del abogado. A menos, claro, que acepte devolver cada centavo robado y desaparecer de nuestras vidas para siempre. La compostura de Sterling finalmente se quebró. No se puede probar nada. La palabra de una mujer muerta no tiene peso en un tribunal. Tal vez no. Magnolia asintió alegremente. Pero Clementine no está muerta,
ni tampoco el investigador privado que contraté para documentar tus actividades. Señaló las escaleras, donde un hombre alto con un abrigo oscuro estaba de pie, sosteniendo una carpeta de cuero llena de papeles. Bond se dio cuenta de que todos en ese pasillo habían estado jugando a un juego que él no entendía, siguiendo reglas que nunca había aprendido. La llave en su mano de repente se sintió menos como una oportunidad y más como un arma apuntando directamente a su pecho. La pregunta ahora, continuó Magnolia, es si todavía quieres abrir esa puerta y descubrir por qué tu padre huyó realmente, o si prefieres irte con las mentiras cómodas que has creído toda tu vida. Pero mientras hablaba, Bond notó algo que le heló la sangre. El investigador privado no miraba a Sterling con la satisfacción de quien ha terminado su trabajo. Miraba a Bond con la expresión de quien acaba de reconocer a un criminal buscado. El investigador descendió las escaleras, con escalones mesurados, su portafolio apretado contra el pecho como una armadura. Al llegar al rellano, estudió el rostro de Bond con la intensidad de quien lo compara con un cartel de Se busca grabado a fuego en su memoria. Marcus Webb, dijo Magnolia a modo de presentación. Lo contraté para investigar las actividades financieras de Sterling, pero parece que ha descubierto algo completamente distinto. Se giró hacia Webb con las cejas arqueadas. Podría compartir que le hace mirar a mi nuevo marido como si estuviera a punto de escapar. Webb abrió su portafolios y sacó un recorte de periódico amarillento. El titular decía, se busca peón de rancho para interrogarlo en una red de robo de ganado. Debajo había un boceto que guardaba un inconfundible parecido con Boone, aunque el hombre del dibujo parecía mayor y más duro alrededor de los ojos. Esto se publicó hace 3 semanas, dijo Webb, con voz neutral pero atenta. La descripción le encaja perfectamente, señor Carter. Misma altura, misma complexión, misma cicatriz sobre la ceja izquierda. Clementine le arrebató el recorte de las manos a Webb, estudiándolo con atención. Esto es ridículo. Bond trabajaba en su propio rancho hace 3 semanas. Yo misma lo he visto allí. Levantó la vista bruscamente. ¿No? Pero el silencio de Bond se prolongó demasiado, y la duda en la voz de Clementine se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Sterling, percibiendo una oportunidad para recuperar el control de la situación, dio un paso al frente con renovada confianza. Vaya, vaya, dijo el abogado, alisándose el abrigo. Parece que nuestro sonrojado novio no ha sido del todo sincero sobre sus actividades recientes. Le sonrió fríamente a Magnolia. Creo que esto cambia considerablemente la naturaleza de nuestro acuerdo. Magnolia estudió el rostro de Bond, buscando algo que solo ella sabía reconocer. Los cargos por abigeato, dijo lentamente, tienen que ver con ganado robado del rancho Martínez, ¿verdad? Bond tensó la mandíbula. ¿Cómo puedes saber eso? Porque el rancho Martínez era originalmente tierra de los Carter. Magnolia respondió. Tú. Mi padre lo vendió para pagar deudas de juego 2 meses antes de desaparecer. Los nuevos dueños le cambiaron el nombre, pero la marca de ese ganado robado aún lleva la marca de tu familia. La llave de bronce ardía en la palma de Bond al comprender las implicaciones. Estás diciendo que alguien ha estado robando ganado y haciendo que parezca que yo lo hice. Webb buscó otro documento en su carpeta. Los robos comenzaron exactamente 3 semanas después de que Sterling te contactara por primera vez para hablarte del matrimonio. Alguien quería asegurarse de que estuvieras lo suficientemente desesperado como para aceptar cualquier oferta de salvación financiera. La sonrisa confiada de Sterling se desvaneció. Eso es absurdo. No tuve nada que ver con el robo de ganado. Quizás no directamente, asintió Magnolia. Pero necesitabas a Bond desesperado, ¿no? Lo suficientemente desesperado como para casarte con una anciana sin hacer demasiadas preguntas. Lo suficientemente desesperado como para convertirte en tu cómplice involuntario en el robo de mi propiedad. Se acercó a una de las ventanas del pasillo y miró hacia el rancho de Bond a lo lejos. La pregunta es,
¿Quién te convenció de que estaba muerta? ¿Quién proporcionó los documentos falsificados que te hicieron creer? ¿Podrías acceder a mis cuentas? ¿Y quién orquestó los robos de ganado para asegurarse de que Bon estuviera en el estado de ánimo perfecto para aceptar tu propuesta? Clementine siguió la mirada de su abuela y se quedó rígida. Se acercan jinetes a la casa, al menos 6 a toda velocidad. Bon se acercó a la ventana y sintió un nudo en el estómago. El guionista principal llevaba una placa de sheriff que brillaba bajo el sol de la tarde. Y los hombres detrás de él tenían la mirada dura de un hombre serio. Han venido por ti, dijo Webb en voz baja. Alguien les avisó de tu ubicación. Magnolia miró su reloj de bolsillo una última vez y lo cerró de golpe con aire de firmeza. Perfecto momento, murmuró. Aunque sospecho que no están aquí solo por Bon. A medida que los guionistas se acercaban, Bon pudo ver que uno de ellos llevaba grilletes y otro tenía lo que parecían ser múltiples órdenes de arresto, pero el rostro de Sterling se había puesto completamente pálido, sugiriendo que sabía algo sobre esta inminente confrontación que los demás desconocían. Abuela. Clementine susurró con urgencia. Lo que sea que esté detrás de esa puerta debe permanecer cerrado, al menos hasta que sepamos en quién podemos confiar. Pero Magnolia ya estaba girando la llave en la puerta de roble, y el sonido al abrirse resonó por el pasillo como un disparo. La puerta se abrió para revelar no una habitación, sino una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Magnolia cogió una linterna de un gancho de la pared y la encendió con manos firmes, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra que se extendían más allá de lo que los cimientos de la casa deberían haber permitido. Este túnel se construyó durante las guerras territoriales, explicó, comenzando a bajar las escaleras. Conecta con 3 salidas diferentes a lo largo del valle, incluyendo una que emerge cerca de tu rancho. Se detuvo para mirar a Bon. Tu padre lo usó con frecuencia durante los últimos meses antes de desaparecer. El sonido de los caballos se hizo más fuerte afuera, acompañado de órdenes gritadas y el crujido del cuero. Webb se colocó junto a la ventana del pasillo, vigilando mientras los demás descendían al túnel. Sterling dudó en la entrada, claramente dividido entre seguirlos o enfrentarse a lo que les esperaba. El pocique se acercaba. «Ven, Sterling», llamó Magnolia desde las escaleras. «Creo que esto te resultará educativo». El túnel se abría a una cámara de piedra llena de cajas de madera y archivadores. Magnolia colocó la linterna en una mesa central y comenzó a abrir cajones con práctica eficiencia. Los documentos que extrajo pintaban una imagen que dejó a Bon perplejo por su complejidad. Tu padre descubrió que alguien estaba comprando tierras sistemáticamente por todo el valle con escrituras fraudulentas y documentos falsificados, explicó Magnolia, extendiendo los papeles sobre la mesa. La misma persona que lo convenció de vender la propiedad de Martínez por mucho menos de su valor real. Clementine examinó un mapa marcado con X rojas que abarcaba docenas de propiedades. El patrón muestra a alguien intentando controlarlos. Derechos de agua de toda la región. Quienquiera que sea el dueño de estas parcelas podría decidir qué ranchos sobreviven y cuáles fracasan. Bon estudió la letra de su padre en varios de los documentos. Estaba investigando esto. Por eso desapareció. Fue amenazado. Magnolia lo corrigió, diciéndole que si continuaba con su investigación, su familia, pagar el precio. Así que fingió su propia muerte y se escondió, con la esperanza de protegerte mientras reunía pruebas suficientes para exponer la conspiración. La voz de Sterling llegó desde la escalera, tensa por el miedo. El sheriff está en la puerta principal. Está haciendo preguntas sobre el encubrimiento de fugitivos. Webb apareció en lo alto de las escaleras. 3 de sus hombres están rodeando la casa. Saben del sistema de túneles. Magnolia sacó un documento final del último cajón y el mundo de Bon dio un vuelco. Era un acuerdo de colaboración firmado hace 20 años entre alguien llamado Harrison Vale y la Oficina Territorial de Tierras. La firma del documento pertenecía al sheriff actual. El sheriff Morrison ha formado parte de esto desde el principio. Magnolia dijo,
No está aquí para arrestarte por robo de ganado. Está aquí para silenciar a cualquiera que pueda revelar lo que realmente le sucedió a tu padre. Los pasos sobre ellos se volvieron más apremiantes, acompañados por el sonido de puertas abriéndose de golpe mientras la policía registraba la casa. Clementine agarró varios de los documentos más dañinos y los metió dentro de su abrigo. «Hay algo más», susurró, señalando un pequeño diario de cuero escondido detrás del archivador. «Mira las fechas». Bon abrió el diario y encontró las últimas anotaciones de su padre. La última fechada hace solo 3 días. Le heló la sangre. Bon ha mordido el anzuelo. Magnolia activará la trampa mañana. Harrison no lo verá venir. Magnolia sonrió mientras lo veía leer. Tu padre no está muerto, Bon. Ha estado viviendo en la salida del tercer túnel, esperando el momento justo para exponer a todos los involucrados en el robo de sus tierras. Miró su reloj de bolsillo de nuevo. Debería estar llegando a la oficina del sheriff con 20 años de pruebas ahora mismo. El sonido de madera astillada resonó desde arriba mientras los Posey derribaron puertas en su búsqueda, pero Magnolia parecía completamente despreocupada mientras apagaba la linterna y se dirigía al otro extremo de la cámara. «Es hora de irnos», anunció alegremente. «Tenemos una conspiración que desentrañar y una familia que reunir». Pero a medida que se adentraban en el sistema de túneles, Bon no podía evitar la sensación de que incluso esta revelación era solo una capa más en un juego cuyo verdadero propósito aún desconocía. El túnel los condujo a través de un laberinto de pasajes subterráneos que parecían extenderse kilómetros bajo el suelo del valle. Magnolia se movía con una agilidad sorprendente para su edad, claramente familiarizada con cada recoveco tras ellos. Los sonidos apagados de la búsqueda de los Posey se hicieron más débiles a medida que se distanciaban de la casa. «¿Cuánto tiempo lleva mi padre escondido aquí abajo?», preguntó Bon, aún procesando la revelación de que Joshua estaba vivo. «Construyó un refugio cómodo cerca de la salida este», respondió Magnolia, con su voz resonando en las paredes de piedra. «Durante 20 años, ha documentado cada transferencia ilegal de tierras, cada escritura falsificada, cada soborno pagado a funcionarios territoriales. Harrison Vale creyó haber silenciado al único testigo de sus crímenes, pero Joshua solo estaba reuniendo argumentos. Salieron del túnel a un sistema de cuevas naturales donde la luz de una lámpara parpadeaba desde una sala de estar bien equipada excavada en la roca. Un hombre de cabello canoso y ojos verdes familiares los esperaba, y su rostro curtido se iluminó con una sonrisa al ver a Bon. «Hola, hijo», dijo Joshua Carter simplemente. El reencuentro que Bon había imaginado innumerables veces a lo largo de los años duró solo unos segundos antes de que las preocupaciones prácticas se apoderaran de ellos. Joshua le entregó un fajo de documentos legales mientras le explicaba la urgencia de su situación. Harrison Vale lleva 2 décadas robando sistemáticamente tierras a todas las familias de este valle. Joshua dijo, los cargos de robo de ganado en tu contra pretendían desacreditar tu testimonio cuando finalmente presenté las pruebas. El sheriff Morrison ha sido su compañero desde el principio, usando su placa para intimidar a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Webb consultó su reloj de bolsillo con creciente preocupación. Si tu plan era entregar pruebas a la oficina del sheriff, podrías tener un problema. Morrison se fue con su agente para venir aquí. La oficina está vacía. Clementine estudió los documentos que su abuelo había preparado. Estos demostraban que Vale usó escrituras fraudulentas para adquirir más de 30 propiedades, incluyendo el Rancho Martínez. Pero sin un agente de la ley honesto a quien presentárselos, son solo papeles. Sterling, quien había permanecido inusualmente callado durante su escape, finalmente habló. Podría haber otra manera. Metió la mano en su abrigo y sacó un telegrama. Recibí esto ayer de la oficina del gobernador territorial. Van a enviar a un alguacil federal para investigar los informes de corrupción en el departamento del sheriff local. Joshua entrecerró los ojos. Cuando hoy tenía previsto llegar al escenario de la tarde, Magnolia miró su reloj de bolsillo y sonrió.
lo que significa que probablemente esté en el hotel ahora mismo. Preguntándose por qué el sheriff no está disponible para reunirse con él, se volvió hacia Bond. Esta es tu oportunidad de limpiar tu nombre y exponer la conspiración al mismo tiempo. Pero mientras se preparaban para salir de la cueva, el sonido de disparos resonó desde algún lugar sobre el suelo. Múltiples disparos, rápidos y desesperados, seguidos de gritos que se oían incluso a través del techo de piedra. Joshua cogió un rifle de su armería improvisada. Los hombres de Vale encontraron la entrada del túnel. No planean tomar prisioneros. Webb se situó en la entrada de la cueva, escuchando atentamente los sonidos que se filtraban desde arriba. Al menos 8 jinetes fuertemente armados. Han rodeado las 3 salidas. Entonces estamos atrapados, susurró Clementine. Magnolia se abrió el abrigo y reveló un cinturón de pistola que ninguno de ellos había visto antes. Mi querido hijo, dijo, revisando las recámaras de un revólver en buen estado. Llevo 20 años preparándome para este enfrentamiento. Harrison Vale hizo un error crucial cuando amenazó a mi familia. Miró directamente a Bond mientras enfundaba el arma. Él asumió que una anciana estaría indefensa, pero yo no siempre era vieja, y nunca lo estaba. El tiroteo sobre ellos se intensificó, y Joshua se dirigió hacia un pasadizo que ninguno de ellos había notado antes. Hay una salida más que desconocen, pero usarla significa dejar atrás todas las pruebas que hemos reunido. No todas, dijo Sterling en voz baja, dándose unas palmaditas en el abrigo donde había escondido varios de los documentos más dañinos. Puede que te haya traicionado antes, pero no dejaré que Val destruya todo lo que tu padre se esforzó por preservar. A medida que se adentraban en el sistema de cuevas, Bond se dio cuenta de que el hombre asustado y desesperado que había aceptado un matrimonio fraudulento esa mañana había sido reemplazado por alguien dispuesto a luchar por la justicia, sin importar el costo personal. El pasadizo oculto los condujo directamente al sótano del hotel, emergiendo detrás de cajas de suministros apiladas justo cuando el alguacil federal interrogaba al recepcionista sobre el paradero del sheriff Morrison. El alguacil Thomas Bradley era un hombre alto. Un hombre de cabello gris acero y el porte de alguien acostumbrado a descifrar mentiras para llegar a la verdad. Joshua dio un paso al frente, aún con los documentos que expondrían 20 años de corrupción. Mariscal Bradley. Soy Joshua Carter. Creo que está aquí para investigar irregularidades en la policía local. El alguacil estudió el rostro de Joshua con atención. Se supone que está muerto, señor Carter. Murió en un accidente de equitación hace 2 décadas. Preparado para proteger a mi familia mientras reunía pruebas contra Harrison Vale y el sheriff Morrison, respondió Joshua, colocando el fajo de documentos en la mesa del vestíbulo del hotel. Estos prueban un fraude inmobiliario sistemático que involucra más de 30 propiedades en todo el valle. Mientras el alguacil examinaba los papeles, se oyeron disparos en la calle. A través de las ventanas del hotel, pudieron ver al sheriff Morrison y a sus hombres rodeando el edificio, con las armas desenfundadas. Pero en lugar de miedo, la expresión de Marshal Bradley reflejaba satisfacción. Justo a tiempo, murmuró, consultando su reloj de bolsillo. He estado rastreando las actividades de Morrison durante 6 meses. Hoy se suponía que sería la prueba definitiva de su corrupción. Sonrió con tristeza. Gracias por el cebo. No pudo resistirse. Las puertas del hotel se abrieron de golpe cuando agentes federales disfrazados de comerciantes ambulantes revelaron sus verdaderas identidades y comenzaron a arrestar a los hombres de Morrison. El propio sheriff intentó huir, pero la agente Sarah Mitchell, que se había hecho pasar por una huésped del hotel durante la última semana, le bloqueó el paso. El sheriff Morrison Marshal Bradley anunció, está arrestado por conspiración, fraude y abuso de poder. El gobernador territorial estará muy interesado en saber de su colaboración con Harrison Vale. Vale apareció en la puerta del hotel. Sus manos ya estaban levantadas en señal de rendición. Detrás de él había otros 3 agentes federales, con sus placas brillando a la luz de la tarde.
El hombre que había aterrorizado el valle durante 2 décadas parecía de alguna manera más pequeño, disminuido por el peso de sus crímenes expuestos. La apropiación de tierras, la intimidación, las escrituras fraudulentas. Marshall Bradley continuó: tenemos documentación de todo gracias a la investigación del señor Carter y al testimonio corroborativo de múltiples testigos. Sterling dio un paso al frente, pálido pero decidido. Marshall, estuve involucrado en el fraude financiero de su operación. Estoy dispuesto a testificar a cambio de clemencia y plena cooperación. Durante las horas siguientes, a medida que se tomaban declaraciones y se completaban los arrestos, se aclaró el verdadero alcance de la conspiración. 37 familias recuperarían sus tierras robadas. Los cargos de robo de ganado contra Boone se retiraron cuando Vale confesó haberlos orquestado. El sheriff Morrison se enfrentaba a 20 años de prisión federal. Al atardecer sobre el valle, Bone estaba en el porche del hotel con su padre, observando cómo las carretas federales transportaban a los conspiradores a la capital territorial para su juicio. 20 años de separación habían terminado, y el apellido de la familia Carter finalmente estaba limpio. Magnolia se acercó a ellos, sin necesidad de fingir fragilidad. Bueno, Bon, nuestro matrimonio ha cumplido su propósito. Los documentos de anulación ya están preparados, y eres libre de regresar a tu rancho sin deudas ni problemas legales. Pero Bon sorprendió a todos, incluido a sí mismo, al negar con la cabeza. Me gustaría mantener el acuerdo si estás dispuesto. No por dinero o conveniencia, sino porque aprendí más sobre el coraje y la familia en un día que en los 35 años anteriores. Magnolia sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había visto en ella. En ese caso, esposo, tenemos un valle que reconstruir y una familia que reunir adecuadamente. Joshua le dio una palmada en el hombro a su hijo mientras Clementine se unía a ellos en el porche. La familia Carter estaba completa de nuevo. Su tierra estaba segura y la justicia finalmente había prevalecido. Bon había entrado en este día como un hombre desesperado y dispuesto. Casarse por dinero, pero estaba terminando como alguien que entendía que las herencias más valiosas no se podían medir en oro o títulos de propiedad. El reloj de bolsillo que había cronometrado cada momento crucial de su plan ahora descansaba tranquilamente en el abrigo de Magnolia, su trabajo finalmente completo. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaba. Su apoyo significa todo para nosotros.